saludo al quinto Congreso Nacional de la CEU, la Asociación de Estudiantes Universitarios Colombianos y Colombianas, y saludar también el esfuerzo necesario y fundamental que desde el movimiento estudiantil se está haciendo en la democratización de la universidad en Colombia y en todos los países. Creemos que el movimiento estudiantil unificado a nivel mundial permitiría la mejora de la calidad democrática de sociedades, tanto europeas como de América Latina, que las oligarquías y las élites de los países, de las naciones-estado, están impidiendo porque consideran que el pueblo debe tener poca cultura, porque un pueblo sin cultura es un pueblo dominado, y por lo tanto la lucha, saludamos absolutamente toda la lucha del movimiento estudiantil a nivel de América Latina y a nivel europeo. Confrontar contra el sistema y unir fuerzas en el movimiento estudiantil y el movimiento obrero es una de las principales alianzas más necesarias que nunca para derrotar un sistema que nos impone y un sistema que lo que hace es generar pobreza y generar desigualdad social. Nuestra lucha por la justicia social y por lo tanto unir fuerzas para combatir la injusticia social es algo fundamental. La crisis económica que surge, que se habla de crisis mundial, pero al final es una crisis que se origina en los Estados Unidos y que se contamina en Europa a través de las subprimes, de las stock options y cuestiones financieras. Eso es una de las el pistoletazo de salida de una crisis que se viene gestionando desde el año 73 a nivel mundial, porque hay un cambio de paradigma y un cambio estructural en la composición orgánica del capital, donde la acumulación del sistema capitalista, un sistema que lo que hace es aprovechar la plusvalía generada por la fuerza de trabajo a través de aquellos que tienen el control de los medios de producción, y lo que pretende en esa acumulación de capital se va visualizando a lo largo del tiempo, a lo largo de este ciclo, que esa acumulación va siendo cada vez menor. Entonces las élites y las oligarquías, aquellos que tienen el poder y que están planteando los cambios estructurales en Europa, tal y cual pasó en Argentina y en América Latina a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, se plantea un cambio de modelo y un cambio de necesidad ante el descenso de la tasa de beneficios o la tasa de ganancia que está teniendo las élites capitalistas. Esa crisis, que es una crisis del sistema, por lo tanto una crisis capitalista, tiene un correlato en su forma política, que es la Unión Europea. La Unión Europea ha sido una amalgama de estados-nación con diferentes culturas, que lo único que tiene es un barniz social frente a un gran poder económico que pretende aglutinar sin ningún tipo de cuestiones sociales o con un barniz muy escaso social, una serie de crear un polo imperialista para luchar en la tasa de ganancia del beneficio internacional frente al polo imperialista estadounidense y frente al polo imperialista japonés. En ese sentido y en ese marco donde hay un descenso de la tasa de ganancia, de la tasa de beneficio capitalista, y una estructura político supranacional a nivel europeo que dificulta o impide en muchos de los casos posibilidades de alzamiento nacional en cuanto a autonomía política, encontramos un caldo de cultivo para la situación en la que nos encontramos. Es decir, los países o el eslabón más débil de los países europeos, es decir, lo que se conoce como los PIGs, Portugal, Italia, Irlanda y España, es en el eslabón más débil de la cadena, y por lo tanto las reestructuraciones que se están planteando por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que son similares a las de los años 90 en Argentina, pues lo que se pretende es recuperar esa tasa de ganancia a base de privatizar parte de lo que se había logrado a base de luchas obreras en la cuestión de educación y sanidad de los servicios públicos, y restringiendo lo que son los derechos sociales, los derechos laborales y los derechos individuales largamente conquistados por la clase obrera a lo largo del siglo XX. En ese marco y en ese contexto es donde se produce una crisis en España, para ir bajando, descendiendo al país donde me encuentro, donde tendríamos, además de una crisis mundial, una crisis particular. España tiene una serie de condiciones
que ayudan en este sentido a tener una crisis mucho más agudizada que en otros países. Tenemos un país donde la estructura económica y productiva se ha ido, está caracterizada por un aumento del tercer sector, es decir, servicios, hostelería, frente a un sector secundario e industrial que era el que nos daba una calidad de trabajo y una calidad de empleo importante. Y un primer sector, un sector primario, básicamente la agricultura, que cada vez es más reducido. En ese sentido tenemos, por lo tanto, unas empresas con una mano de obra muy intensiva y de poco cualificada, y por lo tanto tenemos una poca o una relación discordante entre lo que es una población trabajadora muy preparada y un mercado de la fuerza de trabajo no adecuado a esa fuerza de trabajo pues cualificada, y tenemos ese desfase que impide que las futuras generaciones tengan un correlato con los estudios que han realizado. España también tenía una característica que había sido fundamentada en la cuestión de que el sector secundario de la construcción generase una burbuja a través de modelos de corrupción y modelos de generación de empleo de baja calidad para construir en todas las partes, desde el litoral hasta el interior. Como solo una característica o un ejemplo, España ha construido más que Alemania y Francia juntos, recordando que desde la Segunda Guerra Mundial, recordando que Alemania sufrió un absoluto desastre urbanístico por las bombas y demás en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esa burbuja inmobiliaria que se suma a la burbuja especulativa de las altas finanzas rompen a la vez y generan una situación en España que genera pues un paro masivo, tanto en los jóvenes, que ya alcanza más del 51 o 52%, y un paro que llega a tener casi 5 o 6 millones de personas en España, que siendo un país que se supone del polo capitalista del primer mundo, pues se encuentra en unas situaciones bastante económicas y sociales bastante sangrantes. Eso genera también una serie de movilizaciones y una serie de respuesta o de oposición por parte de la sociedad organizada, por parte del movimiento sindical y lógicamente por parte de los partidos de izquierdas. Un tema también interesante que ha salido a colación a lo largo de todos estos años, o de este año en particular, ha sido el tema de la deuda. Es decir, la deuda es una de las armas que está teniendo la oligarquía y las élites europeas y españolas para someter a la población, privatizar los servicios públicos, porque esta deuda ni la hemos generado ni es pagable. Es decir, nuestros acreedores, es imposible que paguemos a los acreedores la deuda que tenemos. Y ya para terminar, la cuestión fundamental es el tema de la juventud. La juventud en este momento no tiene expectativas de futuro, es una juventud que, ante un desfase absoluto entre los niveles culturales y educativos que tiene y el nivel con el que se encuentra en el mercado de la fuerza de trabajo, es imposible que encuentren un trabajo digno, con calidad y en términos de lo que marca la OIT en cuanto a derechos laborales y derechos humanos. Por lo tanto, muchos de los jóvenes más preparados de esta región y de este país se están yendo a otros países de la Unión Europea y de América Latina para poder buscarse o labrarse un futuro. El movimiento universitario en España tiene una serie de características. España entra en lo que se llama el espacio de educación superior europeo, más conocido como Plan Bolonia, que pretende homogeneizar los conocimientos de todo el espacio universitario europeo. Eso, que en un principio podría ser muy correcto para permitir la movilidad de los estudiantes y de las estudiantes a nivel europeo, tiene por detrás unas contraprestaciones absolutamente regresivas por parte de los derechos económicos, sociales y de futuro de la juventud estudiantil y trabajadora. Por un lado, pretenden privatizar la universidad con la entrada de empresas en la universidad y en los planes de estudio. Por otro, pretenden aumentar las tasas las tasas estudiantiles y impedir de esta manera la entrada de los estudiantes de extracción obrera. Y tercero, pretenden que para seguir unos grados superiores con respecto al nivel básico que tiene la universidad,
es necesario, ya que no puedes permitirte pagarlos, pues endeudarte para poder pagarlos y acceder después a trabajos precarios para poder pagar una deuda generada en los estudios. Ante esta situación ha habido una serie de movilizaciones a lo largo de estos últimos años del movimiento estudiantil que han por lo menos sacado a la palestra esta situación a nivel social y han impedido de una manera suave, pero han impedido la posibilidad de una creciente privatización que por lo menos ha conseguido frenar de cierta manera esa privatización. Lo que no se ha conseguido por ahora y se sigue luchando es el descenso de las tasas y por lo tanto también el descenso o la situación de que la gente joven de que la extracción obrera no se tenga que endeudar para poder pagar sus estudios. La situación es complicada, pero estamos armando otra vez el movimiento social, político y sindical de la juventud y de otros sectores, de la juventud lógicamente trabajadora, para intentar evitar el ataque que estamos sufriendo y arrebatar la parte de la plusvalía que nos corresponde en, tanto a nivel social como a nivel de los centros de trabajo.